Buenas tardes, nos encontramos acá en la casa de Schoppler. Bueno, yo le quiero contar un poco la vida de mi abuela. Ella cumplió 100 años el día domingo, 12 de julio. Creo que nadie va a saber bien la edad que tiene, porque a esa edad uno se anotaba ya cuando ya era grande, pero para nosotros tiene 100 y va a tener 100. Y bueno, lo que puedo contar es que una mujer muy emprendedora, se conoció con mi abuelo cuando ella tenía 13 años, en 1900, ella nació en 1920, o sea, 33, 1933 se conoció con mi abuelo. Mi abuelo vino de Alemania por el problema de la Segunda Guerra Mundial y bueno, de ahí quedaron los dos, se conocieron y bueno, empezaron a trabajar entre los dos. Y una anécdota que tengo, que contó mi abuelo a mi papá, que ya no está en este momento, fue que empezó a trabajar en Río Molino La Plata. Mi abuelo era contador, como él leía mucho y sabía mucho de idioma y todo eso, empezó a trabajar ahí. Y bueno, la anécdota que tengo para contar linda es que mi abuelo decía que el primer sueldo de él mejor dicho, le dio a su esposa para que maneje, para que cocine, para que compre, para poder comer algo digno en ese momento, ¿viste? Era su primer sueldo. Y bueno, y le dejó la plata como cobró y se fue a trabajar. Cuando volvió, se enteró que la señorita o la señora le gastó todo el sueldo en vajillas, en olla, en vaso, en cubierto que no tenían. Y lamentablemente él esperaba un súper banquete por su primer sueldo. Y bueno, es una cosa que siempre nos quedó pendiente y bueno, una cosa linda que el alemán se enteró cuando ya llegó, ya que no tenía otros recursos que comer lo que había. Y bueno, y ahí empezó la vida de los dos. Por ahí en esa época se pedía la mano, el marido iba y le pedía la mano al padre. Y si el padre autorizaba, recién se podían casar. Y bueno, en ese momento era muy chiquita ella, con solo 13 años, entonces el padre no quería. Y bueno, y el alemán como duro y testarudo, siguió, la insistió, la sacó de la casa como quien dice, y bueno, y crearon una familia juntos entre los dos. Anduvieron por todos lados, siempre hubo conflicto porque ahí en Río Molino de la Plata todavía en ese momento a los alemanes nadie los quería porque lo que habían hecho, que él no tiene la culpa, pero bueno. Entonces había unos judíos ahí en Río de la Plata que no lo querían a él. El dueño era judío, no sé qué. Entonces mucha gente no los quería, los alemanes, hasta el día de hoy. Y me parece bien a mí. Pero bueno, son circunstancias de la vida que uno no lo hizo. Y bueno, y de a poquito se fue ganando la confianza de esa gente. Y él leía mucho, estudiaba mucho, estudiaba mucho. Entonces el día de mañana, siguieron pasando los años, él fue subiendo de categoría. Hasta llegar a poder armar acá lo mismo que allá, una sucursal, y poder a su vez vender harina y hacer fideos y bueno. Y ella era la que estaba todos los días ahí, controlando desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y cuando venían los camiones y todo. Y de ahí empezó la dinastía Schoppler. Tuvieron 3 hijos y de los tales 3 hijos, bueno, cada uno tuvo justo 4 varones. El mayor tuvo 4, sería 2 mujeres y 2 varones. Mi papá tuvo también 4 varones y la hermana, que es la única que está viviendo, también tuvo 3 hijos ella tuvo 3 hijos. Y bueno, y de ahí estamos todos nosotros cuidándola y alegre que esté con los 100 años. Y bueno, vamos por más, a ver si podemos llegar a 110. Y bueno, eso es lo que tengo para decirle de mi abuela. Y bueno, y ella siempre, tanto ella como mi abuelo, eran muy emprendedores los dos. Y bueno, y siempre ayudaban a la comunidad, ¿viste? Cuando podían. Acá, como mis primos decían, había un portón imaginario. Toda la gente de Villángel entraba y salía y se juntaban, hacían un gimnasio que había ahí, que ella era una de las impulsoras de eso. Cuando te estoy hablando hace un montón de años atrás, unos 80 años atrás por lo menos. Cuando todavía no existía cosa, ella traía y hacían acá. Y mucha gente venía y bueno, y eso es lo que tengo más o menos para contar. Después también puedo contar que mi abuelo fue el que, en una palabra, inició Juba.
Él fue el que realmente hizo juga, fue mi abuelo. Cuando el agua todavía era de oscura. Sí. Y ahí mi abuelo enseñaba a nadar a la gente. Después otra cosa linda que tengo para contar es que de todos lados venían a traer cartas que le lea a mi abuelo. Porque toda la gente era de afuera y el único que sabía los idiomas era mi abuelo. Entonces la gente traía cartas y él le traducía. Así que, y bueno, y eso es lo lindo que tengo para contar de la dinastía de nosotros. Sí, dentro de todo tratamos de ayudar al prójimo, de estar, y bueno, de colaborar en lo que se puede, como todo, ¿viste? Creo que todos estamos en lo mismo, o sea, tratar de vivir y dejar vivir.